Producto cruz de vectores. Entonces, si nosotros tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, es posible multiplicar esos vectores a través de una operación que se llama el producto cruz. Se simboliza pues con una X. Y estoy haciendo el producto cruz, o se lee A cruz B. Vector A cruz el vector B. El producto cruz de dos vectores me da como resultado un tercer vector, que normalmente se llama el vector n. Y n porque hace referencia a normal. Y normal es sinónimo de perpendicular. Y recordemos que perpendicular quiere decir 90 grados. Quiere decir que ese vector n va a formar 90 grados. Entonces gráficamente es lo siguiente. Supongamos que tenemos ahí dibujados los vectores A, B y es el vector n. Es decir, ya hice el producto cruz y obtuve como resultado el vector n. Entonces fíjese, hacer el producto cruz entre A y B es obtener un tercer vector con la siguiente característica. Ese vector n es un vector que forma 90 grados con el vector B. Pero también es un vector que forma 90 grados con el vector A. O sea, es un vector perpendicular a dos vectores simultáneamente. ¿Listo? Entonces, siempre que usted calcule el producto cruz entre dos vectores, el resultado es un tercer vector que es perpendicular a los dos vectores de salida. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto vale n? ¿Cuánto mide n? Entonces, para hallar el valor de n, lo vamos a hallar, o vamos a decir que la magnitud de n es magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre A y B. Ojo, teta es el ángulo que hay entre el vector A y el vector B. O sea, aquí en la gráfica este es el ángulo teta, el ángulo que forma el vector A respecto al vector B. Bueno, fíjense en una cosa, si yo proyecto los vectores para hacer un paralelogramo, este paralelogramo me forma un plano. Y fíjense que el producto punto es un vector paralelo al plano formado por los vectores A y B. Y entre los vectores A y B, pues habrá cierto ángulo, desde A hasta B o desde B hasta A hay cierto ángulo, donde ese ángulo es este ángulo, teta entre A y B. ¿Listo? Y así voy a hallar la magnitud de n. Y la magnitud de n es sencillamente la magnitud del producto punto. Bueno, aclaro por favor, este es seno del ángulo, se lee entre A y B. Lo escribí entre A y B como para que usted lo tenga presente, que es el ángulo entre A y B. ¿Listo? Seno del ángulo entre los vectores A y B. Bueno, y ya sabemos cómo obtener la longitud del vector, pero cómo obtengo también su dirección. Entonces vamos a hacer mediante un ejemplo el producto punto de dos vectores. Supongamos que nos dan el vector A. En el ejercicio nos dan los vectores. Supongamos que el vector A fuera 3 en I más 2 en J más 5 en K. Y en el ejercicio también me van a dar el vector B. Por ejemplo, que fuera menos I menos 2J menos 4K. Me dieron el vector A y el vector B. Y ahora el ejercicio me va a pedir halle el vector n. ¿Quién es el vector n? El resultado de hacer producto cruz entre A y B. O sea, el vector normal A y a B, ¿cierto? O el producto cruz entre A y B. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la manera fácil y rápida es a partir de este determinante. Entonces voy a armar un determinante. Siempre arriba voy a colocar I, J y K. Abajo vamos a colocar las componentes del primer vector. Ojo, el primer vector ¿quién es? A, ¿cierto?
debe ser en ese orden, porque ahorita vamos a ver que el producto cruz no es conmutativo, o sea que tiene que ser en ese estricto orden. El primer vector que aparece, como yo digo A cruz B, el primero que aparece es A, entonces coloco las componentes de A, que son 3, 2, 3, 2 y 5, ¿cierto? Esas son las componentes de A, miren, 3, 2 y 5. Ahora coloco las componentes de B. Como aquí no hay número, ¿cierto? Ya sabemos que es menos 1. Entonces coloquemos las de B, menos 1. Menos 2 sería este, ¿cierto? El siguiente. Y menos 4. Listo. Y ahora lo hago de la siguiente manera. Ojo. Tapo primera fila, primera columna. Y en el cruce de la primera fila con la primera columna, ¿quién quedó? La I. Y entonces voy a colocar acá una operación y al final le voy a colocar que estamos trabajando en la I. ¿Qué operación voy a colocar? Como yo tapé la primera fila, primera columna, fíjese que me quedó descubierto este determinante. Y entonces ahora lo que se hace es esta multiplicación. 2 por menos 4 que nos da menos 8. Menos, esta se dice que es el producto de ida. Menos el producto de vuelta, siempre en ese orden, primero el de ida, luego el de vuelta nos da menos 10. ¿Listo? Y así saco el resultado de la I. Para el siguiente producto entonces tapo primera fila, segunda columna. Al tapar primera fila, segunda columna, ¿qué letra queda? La J. Entonces aquí vamos a colocar que es en J. Solo que hay un problema con la J. Y es que acá los signos, ojo, los voy a distribuir de la siguiente manera, en las letras. Más, menos, más. ¿Siempre? Más, menos, más. Quiere decir que la J, cuando la calcule, voy a tener en cuenta este negativo. Entonces ahí hay una, lo coloqué menos, abro paréntesis, negativo en J. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser el resultado del paréntesis? Entonces debo multiplicar, fíjese, como tapé primera fila, segunda columna, entonces me quedaron descubiertos estos 4 números. 3 por menos 4, ¿cierto? Entonces 3 por menos 4 nos da ¿cuánto? Menos 12. Y siempre menos la de vuelta, ¿no? Siempre. La ida menos la de vuelta. Y la de vuelta es este producto. 5 por menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 5. Fíjese que aquí es muy fácil cometer errores de signo. Ahora vamos con la siguiente. Para la siguiente entonces tapamos la tercera columna y nuevamente la primera fila. Entonces, ¿qué letra nos quedó allá? La K. Entonces la siguiente va a estar en K. Vamos a abrir en K. Y la K es positiva, ¿no? Porque recuerde que habíamos colocado más, menos, más. La K es positiva. Listo. Entonces más K. Ahora, ¿qué productos tengo que hacer? Si tapé primera fila, tercera columna, pues sencillamente nos quedó descubierto estos dos, ¿cierto? 3 por menos 2, ¿cuánto nos da? Menos 6. Menos la de vuelta. Entonces hacemos la multiplicación de vuelta. ¿Cuánto nos da 2 por menos 1? Menos 2. Y listo. Entonces ahora saco los resultados. Entonces vamos a decir que el de arriba nos da 12 en I, ¿cierto? Porque menos 8 menos menos más. Menos 8 más 10 nos da 12 en I. En la otra, menos por menos nos da más, ¿cierto? Y menos 12 más 5 nos da menos 7, ¿cierto? Y con el menos de afuera, más 7 en J. Y en la última, hacemos el producto, menos por menos nos da más, o sea, nos quedaría menos 2, menos 6 más 2 nos da menos 4 en K. Bueno, entonces el vector normal podemos decir que es 12 en I más 7 en J menos 4 en K. ¿Listo? Ese es el resultado del producto cruz entre A y B. Ahora, yo podría hallar la magnitud del vector normal. La magnitud del vector normal, recuerde que se halla como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado.
Recuerde que las negativas no hay necesidad de colocar aquí el signo porque al elevar al cuadrado va a dar positivo, ¿cierto? Y entonces vamos a decir que el vector normal es igual a, la magnitud del vector normal es igual a 8,30. Bueno, pero este es un método para obtener el vector normal que es muy fácil, pero que tiende a uno a equivocarse de pronto en los signos. Hay otro método para calcular el vector normal que es el siguiente. Se llama el método del reloj. Entonces el método del reloj consiste en que usted hace una circunferencia. En la circunferencia va a colocar el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. Y en el sentido antihorario, la rotación antihoraria la va a asignar como la rotación positiva. La rotación horaria la va a asignar negativa. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer los productos? Entonces voy a hacer A cruz B. Entonces lo que se hace es, escribe su vector A, 3i más 2j más 5k. Cruz su vector B, entonces menos 1 en i, o sea menos i, menos 2 en j, menos 4 en k. Y a continuación empieza a hacer las siguientes multiplicaciones. La primera componente del lado izquierdo por la primera del lado derecho. Luego la primera componente del lado izquierdo por la segunda del lado derecho. Luego nuevamente la primera del lado izquierdo pero por la tercera del lado derecho. Iniciamos con esas tres multiplicaciones. Entonces vamos a decir que A cruz B es igual a... Ojo, entonces la primera, multiplico entre sí los números. Entonces multiplicaría 3 por menos 1. ¿Cuánto me da 3 por menos 1? Menos 3. Y ahora multiplico los vectores unitarios. Entonces multiplico I cruz I, ¿no? Porque estoy primera con primera. Bueno, vamos a tener en cuenta acá, aquí a un ladito, I cruz I me va a dar 0. Siempre. ¿Por qué I cruz I da 0? Que recordemos, aquí tenemos cómo se saca el vector normal. Entonces cuando usted hace producto cruz de I con I, está tratando de hallar el vector normal entre esos dos vectores. Si yo aplico esta fórmula, diría que el vector normal entre I cruz I es igual a magnitud de I. ¿Cuánto es la magnitud del unitario I? 1. Por la magnitud del unitario I nuevamente. Por el ángulo que hay, el seno del ángulo que hay entre I y el mismo I. 0 grados, ¿cierto? ¿Y cuánto es el seno de 0? 0. Y 0 por lo que le pongan atrás, 0. Luego el vector normal me daría 0. O sea, I cruz I es 0. Lo mismo, J cruz J, por la misma razón, es 0. Y K cruz K es 0. ¿Listo? Quiere decir que este menos 3 lo tendría que multiplicar por 0. O sencillamente, cuando yo voy a hacer las multiplicaciones, la misma con la misma no la hago porque yo sé que va a dar 0. Luego puedo quitar hasta este resultado. ¿Qué seguiría? La primera, esta primera, ¿con quién? Con la segunda, esta, mire. Entonces, ¿cuánto nos dará? Numéricamente, ¿cuánto me da eso? 3 por menos 2, menos 6. Mire que yo multiplico los números con sus signos, ¿no? 3 por menos 2, menos 6. Y ahora hago I, ojo, arranco de I, ¿no? Arranco de I cruz J, porque estoy primera con segunda del otro lado. I cruz J. Entonces me vengo al reloj. Parto de I y me voy hacia J. Pero debo ir por el camino más corto. Ojo, siempre por el camino más corto. Entonces de I hacia J por el camino más corto sería este, ¿cierto? I cruz J me da la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? K. Entonces I cruz J, K. Y ahora miro cómo dice la rotación. ¿En qué sentido dice la rotación que marqué ahí en naranja? En sentido positivo. Entonces me da K positivo. Y este positivo de la K por este negativo me va a dar ¿qué?
negativo, porque más por menos menos. Entonces sencillamente me va a quedar menos 6 en K. ¿Listo? Y ahora debo hacer, ya hice primera con primera, primera con segunda. Ahora ¿qué debemos hacer? Primera con la tercera. Entonces entre sí los números, ¿cuánto me da el valor de los números? Entonces 3 por menos 4, ¿cierto? Menos 12. Y ahora hago el producto entre los vectores. Me quedaría así como está, ¿no? Salgo de I, entonces hago I cruz K, ¿no? I cruz K, entonces me voy al reloj. De I hacia la K, pero por el lado más corto. Recuerde, por el lado más corto. I cruz K tendría que hacerlo así, ¿cierto? Me da la siguiente, ¿cuánto me da? J negativa, ¿cierto? Porque estaría girando en sentido contrario al giro positivo. Y este menos de la J con ese menos del 12, entonces ¿qué nos queda? Más 12 en J. Y listo, ya hice las primeras multiplicaciones. O sea, cogí la primera componente de salida y la multipliqué por las 3 del otro lado. ¿Qué sigue ahora? La segunda componente, ¿cierto? Que es esta. Debo multiplicarla por la primera del otro lado. O sea, ¿cuánto me da eso? Menos 2 en los números, ¿cierto? Porque 2 en J por menos 1 en I, entonces menos 2. Y ahora hago J cruz I. Entonces, si usted se viene al reloj aquí, J cruz I, tendría que ser esta, miren. J cruz I, ¿cuánto me da? K. ¿Y en qué sentido vamos? Horario, o sea, negativo. Entonces me quedaría menos K. Y menos con menos, más K. Entonces aquí me quedaría más 2 en K. ¿Y ahora qué hago? Ya hice la segunda por la primera del otro lado. ¿Ahora qué haría? Segunda por segunda del otro lado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la segunda del otro lado? 0. Porque J cruz J da 0. Entonces no la hago. ¿Ahora cuál seguiría? 2J por menos 4K. En los números, ¿cuánto nos da eso? Menos 8. Y en los vectores, J cruz K. Entonces vamos al reloj. J cruz K, mírenlo. ¿Nos da qué? I. Y vamos positivo. Y positivo por menos 8, ¿cuánto nos da? Menos 8 en I. Y listo, y he acabado la segunda tanda de multiplicaciones. Me queda una tanda de multiplicaciones, ¿cierto? Que es coger la tercera, que es más 5 en K, por la primera del otro lado, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? Menos 5. Y ahora tengo que hacer el producto K cruz I. Entonces voy al reloj. K cruz I, ¿qué nos da? J. ¿Y en qué sentido venimos? J positivo. ¿Y positivo por el negativo de atrás? Negativo. Listo. La siguiente. En los números, ¿cuánto nos da? Menos 10. Y ahora en los vectores tendríamos que hacer K cruz J, ¿cierto? Entonces miremosla. K cruz J. Salgo de K cruz J, me da la siguiente, me da I. ¿Y cómo vengo rotando? Negativo, o sea que me daría menos I, ¿cierto? Y ese menos I por ese menos 10, ¿cuánto me daría? Más 10I. Y me faltaría la siguiente. ¿Cuánto es la siguiente? 0. Porque K cruz K me da 0. Y entonces ya lo único que tengo que hacer para sacar el resultado de A cruz B es reducir términos. Entonces aquí fíjese, tengo menos 6K más 2K, o sea que nos queda menos 4K. Luego, en la J, ¿qué tengo? 12 en J y menos 5 en J. Luego nos queda más 7 en J. Y finalmente reducimos menos 8 en I más 10 en I. Entonces nos queda más 2 en I. Bueno, y si lo organizamos, vamos a decir que A cruz B es 2 en I más 7 en J menos 4 en K. ¿Listo?
Y si comparamos este resultado con el que obtuvimos al solucionar el determinante, vamos a ver que es el mismo, ¿cierto? Entonces, esta es la otra manera de realizar el producto cruz de vectores. Uno escoge una manera, la que le resulte más cómoda, más fácil, y la aplica. Hay que tener mucho cuidado con los signos al hacer el producto cruz.